Nunca pensé que terminaría contando esto, pero cada vez que paso cerca del cerro vuelvo a sentir lo mismo que aquella noche. Ese silencio pesado que se mete en los oídos y no deja escuchar ni tus propios pasos. En el pueblo muchos prefieren no hablar de lo que pasa allá arriba, pero todos saben a qué cerro me refiero. Desde niño escuché historias sobre ese lugar, historias que parecían exageraciones de gente mayor, hasta que una tarde tuve que subir yo mismo y entendí que no eran cuentos. Hay algo en esos cerros de Cofre de Perote que observa cuando uno se acerca demasiado, algo que no se deja ver de inmediato, pero que deja sentir su presencia como una presión invisible en el pecho. Soy José Ramírez, nacido y criado en un pequeño pueblo cerca de Perote, y toda mi vida he trabajado en el campo. Los cerros siempre fueron parte de nuestra rutina: subir por leña, revisar ganado, cortar hierba para los animales. Uno aprende a respetar el monte, a escuchar el viento, a reconocer cuando un ruido pertenece a un animal o cuando algo no encaja. Esa tarde subí porque una de mis vacas se había perdido desde la mañana, y los vecinos decían haber visto huellas cerca de los pinos altos del cerro. No era la primera vez que me tocaba subir solo, pero esa vez el camino se sentía diferente desde el primer momento, como si el monte estuviera demasiado quieto. Recuerdo que el cielo estaba cubierto por nubes bajas y el aire tenía ese olor húmedo de tierra fría que se queda en la nariz. Caminaba con mi machete colgado al cinturón, siguiendo el sendero que los pastores usan desde hace décadas. Cada paso hacía crujir hojas secas bajo mis botas y el sonido rebotaba entre los árboles. Pero lo raro era que no se escuchaban pájaros, ni un canto, ni el aleteo de algo moviéndose entre las ramas. Solo el viento rozando los pinos y ese silencio que parecía escucharme caminar. Al principio pensé que estaba exagerando en mi cabeza, así que seguí subiendo. El sendero empezó a volverse más empinado y la neblina bajaba desde lo alto del cerro, deslizándose entre los árboles como un humo espeso. Podía sentir cómo la humedad se pegaba a mi cara y cómo la temperatura bajaba con cada metro que avanzaba. Entonces escuché el primer silbido. No fue fuerte, pero tampoco fue el viento. Fue un silbido claro, largo, como si alguien soplara entre los dientes. Me detuve. Miré alrededor esperando ver a algún otro campesino, o quizá a un muchacho cuidando animales. No había nadie, solo troncos oscuros y neblina moviéndose lentamente. Volví a caminar y el silbido se repitió, esta vez un poco más cerca. No parecía una melodía ni una señal humana. Era más bien un sonido simple, sostenido, pero con algo extraño, como si el aire mismo lo estuviera produciendo. Continué subiendo intentando ignorarlo. Pensé que quizá era el viento colándose entre las piedras del cerro, algo normal en lugares altos. Pero entonces ocurrió otra cosa que me hizo sentir un frío distinto al del clima. Escuché pasos detrás de mí. No eran fuertes, pero el sonido de hojas aplastándose era claro. Me giré rápido y no vi nada, solo la neblina moviéndose y los pinos quietos. Intenté convencerme de que algún animal se había movido entre los arbustos. Aún así, apreté el mango del machete y seguí caminando más despacio. Cada pocos pasos el silbido volvía a escucharse, siempre a la misma distancia, como si alguien me estuviera siguiendo sin querer acercarse demasiado. El patrón se repitió 3 veces. Caminaba, el silbido aparecía, y después el sonido de hojas moviéndose detrás de mí. Cuando llegué a una zona donde el sendero se abre entre rocas grandes, el aire cambió. El olor del monte desapareció por un momento y fue reemplazado por algo más seco, más áspero, como olor a metal caliente o a piedra quemada. En ese instante sentí que alguien estaba parado frente a mí, aunque todavía no veía nada entre la neblina. Avancé un par de pasos más y entonces apareció la figura. Primero vi el contorno oscuro entre el humo blanco de la neblina. Era alto, más alto que cualquier hombre del pueblo, con un sombrero ancho que proyectaba sombra sobre el rostro. No se movía, solo estaba ahí, de pie en medio del camino como si me hubiera estado esperando desde antes de que yo subiera. Sentí como mi estómago se apretaba. En el monte, uno aprende a reconocer cuando algo no está bien. No era un vecino, ni un pastor, ni alguien que hubiera subido por casualidad. Había algo demasiado quieto en su postura, algo demasiado seguro en la forma en que ocupaba el camino. El silbido volvió a escucharse, pero esta vez entendí que venía de él. «Buenas tardes»,
dije, intentando que mi voz sonara normal. La figura no respondió de inmediato, solo inclinó ligeramente la cabeza, como si me estuviera observando con curiosidad. Después habló. «Buenas tardes, José». Sentí un golpe en el pecho al escuchar mi nombre. No recordaba haberlo visto nunca en el pueblo. Ningún desconocido sabía quién era yo sin que alguien se lo hubiera dicho antes. «¿Nos conocemos?», pregunté. La figura soltó una risa baja que no sonó natural. Era demasiado tranquila, demasiado segura. «Te conozco desde hace mucho». La neblina se movió un poco y pude ver mejor su rostro. No era viejo ni joven. Era difícil describirlo. Tenía una sonrisa ligera, pero los ojos parecían demasiado oscuros, como si la luz no pudiera reflejarse en ellos. Y en ese momento el viento dejó de soplar. El silencio fue total. Ni hojas moviéndose, ni pájaros, ni insectos. Solo él y yo en medio del cerro. «¿Buscas tu vaca?», dijo. Sentí que el cuerpo se me tensaba. «¿Cómo sabe eso?». «Porque llevo viéndote desde abajo». Su voz era calmada, pero cada palabra parecía pesar más de lo normal. Noté entonces que sus botas estaban completamente limpias, sin una sola mancha de tierra. Algo imposible en ese camino lleno de barro. «El cerro guarda muchas cosas», continuó. «Animales perdidos, hombres cansados, almas». No me gustó la forma en que dijo la última palabra. Ajusté la mano en el machete, tratando de parecer tranquilo. «Solo vine por mi vaca», dije. «Ya me voy». Intenté pasar a su lado, pero dio un paso hacia el frente bloqueando el camino. No fue un movimiento rápido, pero fue suficiente para que entendiera que no iba a dejarme seguir tan fácil. El silbido volvió a escucharse, más fuerte esta vez. «Todavía no», dijo. En ese momento sentí algo que nunca había sentido antes en el monte. Miedo verdadero. No ese miedo ligero que da cuando uno escucha un animal grande en la oscuridad, sino un miedo profundo que parece venir desde los huesos. Entonces noté algo más. Detrás de la figura, la neblina empezó a moverse de forma extraña, como si algo enorme respirara dentro de ella. Y fue ahí cuando comprendí que aquel hombre no estaba solo. El primer impulso que tuve fue retroceder, pero en el monte uno aprende que dar la espalda demasiado rápido puede ser peor. Me quedé quieto unos segundos tratando de controlar la respiración mientras observaba al hombre frente a mí. El viento seguía sin moverse, y la neblina detrás de él parecía girar lentamente, como si algo enorme estuviera respirando dentro de ella. No sabía qué era más inquietante: el silencio absoluto del cerro o la tranquilidad con la que ese desconocido me miraba, como si ya supiera exactamente lo que yo iba a hacer. Intenté mantener la voz firme. Le dije que no tenía tiempo para juegos, que debía regresar antes de que oscureciera, pero mientras hablaba sentía como mi garganta se secaba. El hombre no respondió de inmediato, solo sonrió un poco más, y esa sonrisa me produjo una sensación extraña, como si estuviera mirando a alguien que se divierte viendo caer a otro en una trampa. El silbido volvió a escucharse, largo y sostenido, pero esta vez supe con certeza que salía de su boca. El sonido no era normal. Tenía un tono profundo que parecía vibrar en el aire, como si el cerro entero lo repitiera. Cuando terminó, el silencio volvió con más fuerza y sentí algo detrás de mí. No escuché pasos, pero tuve la clara sensación de que algo se había movido entre los árboles. Giré la cabeza rápido, esperando ver un animal o algún vecino que hubiera subido al cerro, pero no había nadie. Solo troncos oscuros, ramas quietas y esa neblina espesa que hacía difícil ver más allá de unos metros. Volví a mirar al hombre, y noté algo que antes no había visto. Sus ojos no reflejaban la luz del cielo gris. Era como mirar dos agujeros oscuros en el rostro de alguien. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y por primera vez en muchos años pensé en las historias que los viejos del pueblo contaban cuando yo era niño. Historias sobre figuras que aparecían en el monte, hombres que no eran hombres, presencias que se acercaban a los que caminaban solos. «No deberías subir solo», dijo finalmente. Su voz era baja, pero tenía una firmeza que no dejaba lugar a dudas. No hablaba como alguien que da un consejo, hablaba como alguien que afirma algo que ya está decidido.
Le respondí que llevaba toda mi vida subiendo esos cerros y que conocía cada piedra del camino. Él inclinó un poco la cabeza, como si mi respuesta le pareciera divertida. «Eso crees», contestó. «Pero hay cosas que no pertenecen al camino de los hombres». Sentí que el aire se volvía más frío. No era solo el clima. Era como si la temperatura hubiera bajado de golpe en ese pequeño espacio entre nosotros. El silbido se repitió otra vez, exactamente igual que antes. 3 segundos de sonido largo y luego silencio total. Ese fue el momento en que comprendí que el silbido seguía un patrón. Siempre aparecía después de unos segundos de silencio, siempre con la misma duración. Caminaba un poco, el silbido sonaba, el viento se detenía. Lo había escuchado varias veces desde que empecé a subir, pero hasta entonces mi mente lo había ignorado. «¿Escuchas eso?», pregunté. El hombre no respondió. Solo me miró con una calma que empezó a incomodarme de verdad. Detrás de él la neblina se abrió un poco y por un instante creí ver una sombra moviéndose entre los pinos. No fue clara, pero sí lo suficientemente grande para que entendiera que no era un animal pequeño. El corazón me empezó a latir más fuerte y sentí como el mango del machete se volvía húmedo por el sudor de mi mano. En el pueblo siempre se habla del cerro con respeto. Los viejos dicen que después del anochecer no es bueno quedarse mucho tiempo allá arriba, que el monte cambia cuando el sol se oculta. Siempre pensé que eran supersticiones para asustar a los jóvenes. Pero en ese momento, viendo a ese hombre parado frente a mí sin dejarme pasar, empecé a recordar cada historia que había escuchado. Una de ellas hablaba precisamente de un hombre vestido de negro que aparecía en los caminos del monte. Decían que siempre estaba limpio, que nunca parecía cansado y que sabía cosas sobre la vida de la gente del pueblo que nadie más sabía. «¿De dónde vienes?», pregunté. La pregunta salió más seca de lo que esperaba. El hombre levantó ligeramente los hombros. «De muy lejos». El silbido volvió a sonar. Esta vez sentí algo diferente. El sonido parecía venir de todas partes al mismo tiempo, como si el aire lo transportara entre los árboles. Miré alrededor otra vez y noté que la neblina se movía lentamente hacia nosotros, cerrando el espacio del sendero. «Debes tener cuidado», dijo él. «El monte no siempre devuelve a los que suben». No respondí. Estaba demasiado concentrado observando lo que pasaba detrás de él. La sombra volvió a moverse entre los árboles y esta vez pude distinguir algo más claro. Era alta, demasiado alta para ser un hombre normal. Mi respiración empezó a volverse más pesada. «Tengo que bajar», dije finalmente. Intenté dar un paso hacia un lado para rodearlo, pero él volvió a moverse bloqueando el camino. No parecía enojado ni agresivo. Simplemente no quería dejarme pasar. «Todavía no», repitió. El patrón volvió a repetirse. Silencio, silbido, silencio. En ese momento sentí un olor extraño en el aire. No era el olor húmedo del bosque ni el de la tierra mojada. Era algo más fuerte, algo parecido al azufre o a la piedra quemada después de un rayo. Ese olor me recordó otra historia del pueblo. Una historia que los ancianos contaban en voz baja cuando alguien mencionaba encuentros en el cerro. Decían que cuando ese olor aparecía en el monte, significaba que algo antiguo estaba cerca, algo que no era animal, algo que no pertenecía a este mundo. El hombre dio un paso hacia mí. No fue un movimiento brusco, pero fue suficiente para que entendiera que la distancia entre nosotros se estaba reduciendo lentamente. «Has vivido mucho tiempo, José», dijo. «Has trabajado duro, has cometido errores y también has tenido suerte». Sentí que la sangre se me helaba. «¿Cómo sabes mi nombre?», pregunté otra vez. Su sonrisa volvió a aparecer. «Porque te he observado». El silbido volvió a escucharse, esta vez más largo. Detrás de él la neblina se abrió un poco más y por un instante vi algo que me hizo apretar el machete con fuerza. Entre los árboles, a unos 10 metros, había una figura enorme. No se movía, pero su forma era demasiado grande para ser un hombre. Y entonces entendí algo que me hizo sentir un miedo que jamás había sentido en el monte. Aquella figura del sendero no estaba sola. Había algo más en el cerro esa noche, algo que estaba esperando. La primera vez que noté que aquella cosa entre los árboles respiraba, sentí como el aire se me quedaba atrapado en el pecho. No era imaginación,
La neblina detrás del hombre vestido de negro se movía al ritmo de una respiración lenta, profunda, como si algo enorme estuviera oculto entre los pinos esperando el momento de acercarse más. Mis ojos se acostumbraron un poco a la penumbra y entonces distinguí mejor la silueta. Era demasiado alta para ser un hombre, demasiado quieta para ser un animal. El patrón volvió a repetirse. Silencio total. Luego el silbido largo. Luego ese movimiento casi imperceptible entre la neblina que me hacía sentir observado desde más de un lugar al mismo tiempo. No supe cuánto tiempo permanecimos así, frente a frente en medio del sendero. En el monte el tiempo se vuelve extraño cuando el miedo entra en la cabeza. Puede que hayan sido segundos o minutos completos, pero para mí se sintió como si el cerro entero estuviera detenido esperando que algo ocurriera. El hombre vestido de negro seguía mirándome con esa sonrisa leve que no cambiaba, como si supiera que yo ya había entendido que no estaba frente a alguien normal. Intenté recordar si alguna vez había visto ese rostro en el pueblo, en alguna feria, en alguna cantina o en algún camino, pero no había nada en mi memoria que coincidiera con él. Entonces volvió a hablar. Su voz salió tranquila, pero tenía un peso extraño que parecía quedarse suspendido en el aire después de cada palabra. Dijo que el monte guarda secretos más antiguos que cualquier pueblo, que hay lugares donde la tierra misma recuerda a quienes pasan por ella. Mientras hablaba, el silbido volvió a escucharse detrás de mí, esta vez más cerca que antes. No tuve que girar para saber que algo se estaba moviendo entre los árboles. Podía sentirlo. Era esa sensación instintiva que aparece cuando un animal grande está cerca, pero multiplicada por algo más oscuro que no tenía nombre. Apreté el mango del machete con más fuerza. Sentía la madera húmeda bajo los dedos por el sudor, y el frío del metal me recordaba que al menos tenía algo en la mano si las cosas se complicaban. En el pueblo siempre decimos que el machete es extensión del brazo del campesino. Sirve para cortar ramas, abrir camino, y también para defenderse si algo sale mal. Pero en ese momento, mirando a aquel hombre y sintiendo esa presencia enorme entre los pinos, entendí que tal vez un machete no sería suficiente para lo que estaba pasando. El viento seguía sin moverse. Eso era lo que más me inquietaba. En el cofre de Perote siempre sopla aire en las partes altas, aunque sea una brisa leve que mueve las agujas de los pinos. Pero esa tarde todo estaba detenido, como si el cerro estuviera conteniendo la respiración. El patrón se repitió otra vez, silencio profundo, luego el silbido largo que parecía atravesar la neblina, luego el leve crujido de ramas detrás de mí. Cada repetición hacía que el miedo creciera un poco más dentro del pecho. «No deberías tener miedo», dijo el hombre de negro. Lo dijo con una calma tan absoluta que resultaba casi insultante, como si estuviera observando a un animal pequeño que intenta decidir si huir o quedarse quieto. Yo no respondí de inmediato. Estaba demasiado concentrado tratando de escuchar cualquier señal del monte que me ayudara a entender qué estaba pasando realmente. En el pueblo aprendemos a leer los sonidos del campo. El ruido de un conejo, el salto de un venado, el aleteo de una lechuza. Pero lo que había detrás de mí no coincidía con nada de eso. El cerro siempre pide algo a cambio, continuó. Sentí que las palabras me golpeaban el estómago. ¿A cambio de qué?, pregunté. El hombre sonrió un poco más. De lo que tomas de él, de lo que buscas, de lo que llevas contigo. No me gustó la forma en que dijo la última frase. El silbido volvió a sonar y esta vez me pareció más grave, más profundo. Giré la cabeza apenas un poco, lo suficiente para mirar entre los pinos sin perder de vista al hombre. La neblina se abrió durante un segundo y vi algo que me hizo tensar todo el cuerpo. Aquella sombra enorme estaba más cerca que antes, mucho más cerca. Ahora podía distinguir mejor su forma. Era alta, encorvada, como si sus hombros fueran demasiado grandes para mantenerse rectos. No caminaba como un animal, no caminaba como una persona. Más bien parecía deslizarse entre los árboles, moviéndose lentamente, con una paciencia que resultaba aterradora. En ese momento comprendí que el hombre del sendero no era el único que me observaba. Aquella cosa también lo hacía. «Ya lo viste», dijo él con tranquilidad.
No supe cómo reaccionar. Mi mente empezó a recordar todas las historias que había escuchado de niño. Relatos de gente que decía haber visto figuras en el monte, presencias que se acercaban a los hombres que caminaban solos. Siempre pensé que eran exageraciones de viejos para asustar a los muchachos, pero en ese instante, con esa sombra enorme moviéndose entre los pinos, todas esas historias empezaron a sentirse demasiado reales. El olor a azufre volvió a intensificarse en el aire. Era un olor seco, metálico, como cuando la piedra se calienta demasiado. Sentí que me ardían un poco las fosas nasales al respirar. El silbido volvió a sonar, esta vez más cerca de mi espalda. No necesité mirar para saber que aquella cosa estaba reduciendo la distancia entre nosotros. «No vine por tu vaca», dijo el hombre finalmente. Sentí un escalofrío subir por la columna. «¿Entonces por qué estás aquí?», pregunté. La respuesta llegó sin prisa, como si la hubiera preparado desde mucho antes de que yo subiera al cerro. «Porque el monte a veces decide cobrar lo que se le debe». El silencio volvió después de sus palabras, un silencio tan profundo que pude escuchar el latido de mi propio corazón golpeando en los oídos. El patrón volvió a repetirse: silencio, silbido, crujido de ramas, y cada vez que se repetía, aquella sombra entre los pinos parecía avanzar un poco más. Sentí que el miedo se transformaba lentamente en otra cosa. En el campo, uno aprende que cuando el peligro es inevitable, quedarse paralizado no sirve de nada. La única opción es enfrentarlo o encontrar una salida antes de que sea demasiado tarde. Miré alrededor buscando algún camino lateral entre los árboles, pero la neblina era demasiado espesa para ver con claridad. El hombre dio otro paso hacia mí. Ahora estaba lo suficientemente cerca para que pudiera notar algo que antes no había visto. Sus botas seguían completamente limpias, como si no hubieran tocado la tierra húmeda del cerro. Ni barro, ni polvo, ni hojas pegadas a la suela. Nada. Aquello era imposible en ese sendero. «Ya casi es hora», dijo con voz baja. El silbido volvió a sonar detrás de mí, pero esta vez no fue el único sonido. Escuché claramente el crujido de una rama gruesa rompiéndose bajo un peso enorme. El sonido retumbó entre los pinos como un golpe seco. Sentí el aliento frío de algo acercándose por mi espalda. Fue entonces cuando comprendí algo que me hizo tensar cada músculo del cuerpo. Aquella cosa entre los árboles ya no estaba observando desde lejos. Ahora estaba a pocos pasos de mí. El crujido de la rama detrás de mí fue tan fuerte que por un segundo pensé que el árbol completo se había partido. El sonido retumbó entre los pinos y el eco volvió desde distintos puntos del cerro, como si el monte entero estuviera repitiendo la advertencia. No necesité girar completamente para saber que aquello estaba demasiado cerca. Podía sentir su presencia en la espalda, una presión en el aire que hacía que la piel se me erizara como cuando un animal grande se aproxima demasiado sin hacer ruido. El patrón volvió a repetirse otra vez. Silencio total. Luego el silbido largo del hombre frente a mí, y después el sonido pesado de algo moviéndose detrás entre las ramas. Mi respiración se volvió más lenta por instinto, intentando escuchar mejor lo que ocurría a mi alrededor. El cerro estaba completamente detenido. Ni viento, ni pájaros, ni insectos. Solo el sonido de mi propio corazón golpeando dentro del pecho y ese olor fuerte a azufre que parecía salir del suelo mismo. El hombre vestido de negro seguía frente a mí, con la misma sonrisa leve, como si todo aquello fuera exactamente lo que esperaba que ocurriera. No había prisa en su mirada, no había nerviosismo. Era la calma de alguien que ya sabe cómo va a terminar una historia. Sentí que la sombra detrás de mí daba otro paso. Esta vez el movimiento fue tan cercano que el aire frío me rozó la nuca. Fue una sensación tan real que giré la cabeza de golpe, levantando el machete sin pensar. Durante un instante la neblina se abrió y vi una parte de aquella figura. No era un hombre, tampoco era un animal. Era algo alto, demasiado alto, con hombros enormes y una forma torcida que no coincidía con ningún cuerpo que hubiera visto antes en el monte. Su silueta parecía deformarse entre la neblina, como si el propio aire alrededor de ella estuviera temblando. El miedo me golpeó con fuerza en el estómago. No era el miedo de perderse en el monte, ni el de encontrarse con un animal salvaje.
Era un miedo más antiguo, más instintivo, el tipo de miedo que hace que el cuerpo entienda que está frente a algo que no pertenece al mundo normal. Retrocedí un paso sin apartar la mirada del hombre de negro. No quería darle la espalda por completo a aquello que se acercaba detrás. «Ya lo sientes», dijo él con calma. No respondí. No hacía falta. Sabía exactamente a qué se refería. Sentía esa presencia enorme respirando detrás de mí, cada vez más cerca. El patrón volvió a repetirse. Silencio, silbido, crujido de ramas. Y cada repetición hacía que la distancia entre nosotros se redujera un poco más. Intenté pensar con claridad. Si corría, tendría que atravesar la neblina sin saber exactamente dónde estaba esa cosa. Si me quedaba quieto, estaba claro que ellos tenían todo el control de la situación. Miré alrededor buscando algún hueco entre los árboles, alguna bajada del sendero que me permitiera rodear la zona, pero la neblina era demasiado espesa y la figura del hombre bloqueaba el camino principal. «Este cerro tiene memoria», continuó él. «Cada paso que das aquí queda guardado, cada pensamiento, cada miedo». Sus palabras parecían deslizarse por el aire como si formaran parte del mismo silencio que nos rodeaba. Mientras hablaba, el silbido volvió a escucharse, pero esta vez fue diferente, más grave, más profundo, como si viniera de dos lugares al mismo tiempo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando comprendí que el sonido ya no venía solo del hombre frente a mí. La figura detrás también estaba produciendo ese silbido. Giré apenas lo suficiente para verla mejor. La neblina volvió a abrirse durante un instante y pude distinguir más detalles. Sus brazos eran demasiado largos. Su espalda estaba encorvada de una forma antinatural y su cabeza parecía inclinarse hacia un lado, como si estuviera observándome con curiosidad. Pero lo peor era el tamaño. Aquella cosa era al menos una cabeza más alta que cualquier hombre del pueblo. Sentí como el mango del machete se clavaba en mi palma por la fuerza con la que lo sujetaba. El metal frío me devolvió un poco de claridad. Si aquello iba a atacarme, al menos no me encontraría completamente indefenso. El hombre de negro me observó levantar el machete y soltó una pequeña risa que resonó extraña en el silencio del monte. «Siempre es igual», dijo. «Cuando los hombres entienden lo que tienen enfrente, creen que el hierro puede ayudarlos». El patrón volvió a repetirse otra vez. Silencio, silbido, movimiento detrás. Pero ahora el sonido de pasos era claro. Aquella cosa se estaba acercando de verdad. Podía escuchar cómo las ramas gruesas se doblaban bajo su peso, cómo las hojas se aplastaban lentamente en el suelo húmedo. El olor a azufre se volvió más intenso. Era tan fuerte que sentí un ligero ardor en los ojos. En el pueblo siempre se ha dicho que cuando ese olor aparece en el monte, significa que algo oscuro está cerca, algo que no pertenece ni al mundo de los animales ni al de los hombres. «No vine por tu vaca», repitió el hombre. Su voz era más baja ahora, pero también más firme. «Entonces dime qué quieres», respondí. Mi voz salió más dura de lo que esperaba. Tal vez era el miedo convirtiéndose en rabia. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si la pregunta le resultara interesante. «Algo que siempre has tenido», dijo. «Algo que todos tienen, pero que pocos están dispuestos a entregar». El silbido volvió a sonar detrás de mí, esta vez tan cerca que sentí el aire moverse junto a mi oído. Aquella cosa estaba a menos de 3 pasos. Lo supe sin necesidad de mirar. La neblina se abrió otra vez y pude ver su sombra proyectada sobre el suelo. Era enorme, demasiado grande para cualquier criatura que conociera. Sentí el impulso de correr, pero mis piernas no se movieron. Sabía que si lo hacía, aquello me alcanzaría antes de que pudiera dar 10 pasos. El hombre dio otro paso hacia mí. Ahora estábamos a una distancia tan corta que podía ver con claridad el brillo oscuro de sus ojos. «Tu alma», dijo finalmente. La palabra quedó flotando en el aire. No fue dramática ni exagerada. La dijo con la misma tranquilidad con la que alguien pide un vaso de agua. Sentí un golpe en el pecho, como si el corazón hubiera saltado dentro del cuerpo. Durante años escuché historias en el pueblo sobre encuentros en el monte, relatos de gente que decía haberse cruzado con algo que ofrecía riquezas, suerte o poder a cambio de algo invisible.
Siempre pensé que eran cuentos para asustar niños o advertencias exageradas de los viejos. Pero en ese momento, mirando a ese hombre de negro y sintiendo a aquella criatura enorme respirando detrás de mí, comprendí que esas historias no eran inventos. El patrón volvió a repetirse una vez más. Silencio, silbido, respiración pesada detrás de mi espalda. El hombre extendió lentamente una mano hacia mí. Sus dedos eran largos, demasiado pálidos para alguien que caminara bajo el sol del campo. «Entrégala, y podrás bajar del cerro sin daño», dijo. Sentí que el miedo y la rabia chocaban dentro del pecho al mismo tiempo. Miré el machete en mi mano. Luego miré la oscuridad entre los árboles donde aquella criatura seguía acercándose. «No», respondí. La palabra salió firme, más fuerte de lo que esperaba. Durante un segundo el silencio fue absoluto. El hombre retiró lentamente la mano y la sonrisa desapareció de su rostro. Detrás de mí, la criatura dio otro paso. El sonido de sus pies golpeando la tierra fue tan pesado que sentí la vibración en el suelo. Y fue en ese instante cuando entendí algo que me hizo tensar cada músculo del cuerpo. La conversación había terminado. Ahora comenzaba la pelea. Si alguna vez te ha pasado algo parecido en el monte o en algún lugar solitario, cuéntalo en los comentarios y suscríbete, porque hay muchas historias como esta que aún no se han contado. La criatura detrás de mí dio otro paso, y esta vez el sonido no fue solo un crujido de hojas o ramas. Fue un golpe pesado contra la tierra húmeda que hizo vibrar el suelo bajo mis botas. Sentí claramente esa vibración subir por las piernas hasta el pecho. El aire se volvió más espeso y el olor a azufre se intensificó tanto que parecía quemar por dentro de la nariz. No necesité girarme para saber que aquella cosa ya estaba a un par de metros de mi espalda. El patrón volvió a repetirse una vez más. Silencio absoluto. Luego el silbido largo del hombre frente a mí. Y después, esa respiración profunda que parecía salir de algo demasiado grande para estar escondido entre los pinos. El hombre de negro me observó con una expresión distinta ahora. La calma seguía ahí, pero ya no había sonrisa. Sus ojos oscuros parecían más profundos, como si la sombra dentro de ellos se hubiera vuelto más densa después de escuchar mi respuesta. Por un momento ninguno de los dos habló. Solo el silencio del monte y la respiración de aquella criatura llenaban el espacio entre nosotros. Sentí que el miedo volvía a crecer en el pecho, pero también algo más. Una especie de determinación que aparece cuando uno entiende que ya no hay forma de escapar sin luchar. Apreté el machete con más fuerza y di medio paso hacia un lado, tratando de mantener al hombre frente a mí mientras escuchaba con atención los movimientos detrás. El sonido volvió a repetirse. Hojas aplastándose lentamente, ramas empujadas con un peso enorme. Aquella cosa estaba rodeándome con calma, moviéndose entre los árboles como si supiera que el tiempo jugaba a su favor. En el campo uno aprende a reconocer cuando un animal está cazando. Y eso era exactamente lo que parecía estar pasando. El hombre levantó ligeramente la barbilla y habló otra vez, esta vez con un tono más frío. Dijo que los hombres siempre creen que tienen elección, que piensan que pueden desafiar cosas que no entienden. Mientras hablaba, el silbido volvió a salir de su boca, pero ahora era más grave, más largo, como si estuviera llamando a algo. Detrás de mí la criatura respondió con un sonido parecido, una especie de soplo profundo que hizo vibrar las ramas de los pinos. Giré la cabeza apenas un instante y lo vi con más claridad. La neblina se abrió lo suficiente para mostrar su forma completa durante un segundo. Aquella cosa era enorme. Tenía la espalda encorvada, los brazos largos colgando casi hasta el suelo, y una cabeza que se inclinaba hacia adelante, como si su cuello fuera demasiado pesado para sostenerla. No vi su rostro, pero sentí su mirada clavada en mí con una intensidad que me hizo tensar los hombros. Volví a mirar al hombre de negro. Ahora entendía mejor lo que estaba pasando. Él no estaba allí para atacarme directamente. Era como si dirigiera todo aquello, como si la criatura respondiera a sus señales. El patrón se repitió otra vez. Silencio, silbido, movimiento pesado detrás de los árboles. Cada repetición hacía que la criatura se acercara un poco más, cerrando el espacio alrededor del sendero.
Última oportunidad, dijo el hombre. Sus palabras cayeron pesadas en el aire húmedo. Entrégala y podrás volver con los tuyos. Sentí una mezcla de miedo y rabia recorrerme el pecho. Pensé en mi casa, en mi familia, en la gente del pueblo que siempre hablaba de respetar el monte. Pensé también en las historias que los viejos contaban sobre hombres que desaparecían en los cerros y nunca volvían a bajar. Historias que siempre terminaban con la misma advertencia: si algo te habla en el monte, no escuches sus promesas. Ya te dije que no, respondí. Mi voz salió más firme esta vez. El silencio volvió a caer entre nosotros. Durante un segundo el hombre simplemente me observó, como si estuviera midiendo algo invisible dentro de mí. Luego bajó lentamente la cabeza, como alguien que acepta una decisión que ya esperaba. Detrás de mí escuché otro paso pesado. Esta vez el sonido fue tan cercano que pude sentir el aire moverse a la altura de mi espalda. El instinto me hizo girarme de golpe levantando el machete con fuerza. La neblina se abrió lo suficiente para que la criatura apareciera frente a mí durante un instante completo. Nunca olvidaré esa imagen. Era más grande de lo que imaginaba. Su cuerpo parecía una mezcla imposible entre algo humano y algo animal. La piel oscura parecía absorber la luz gris del cielo, y sus brazos largos terminaban en manos demasiado grandes, con dedos torcidos que casi tocaban el suelo. Su cabeza estaba inclinada hacia adelante, y de su boca salía ese mismo silbido profundo que había escuchado todo el camino. Durante un segundo nos quedamos mirando, yo con el machete levantado, la criatura inclinando la cabeza como si analizara cada movimiento que hacía. Entonces dio otro paso. El suelo vibró bajo mis botas y el miedo se convirtió en pura adrenalina. Sin pensarlo, lancé el primer golpe con el machete hacia su brazo cuando intentó acercarse más. El metal chocó contra algo duro. No fue carne. Fue como golpear piedra o madera muy seca. El impacto recorrió mi brazo entero y el machete rebotó hacia atrás con un sonido metálico que rompió el silencio del cerro. La criatura soltó un sonido extraño, una mezcla de silbido y gruñido profundo. Retrocedió medio paso, más sorprendida que herida. Aproveché ese instante para moverme hacia un lado intentando abrir un espacio entre los árboles, pero el hombre de negro seguía allí, bloqueando la salida del sendero. «No puedes huir», dijo con calma. Su voz no tenía prisa, como si lo que estaba pasando fuera parte de un proceso inevitable. La criatura volvió a avanzar. Esta vez lo hizo más rápido. Sus pasos pesados aplastaron ramas gruesas mientras sus brazos largos se extendían hacia mí. Levanté el machete otra vez y lancé otro golpe, esta vez apuntando al hombro. El metal volvió a chocar contra esa superficie dura produciendo un sonido seco que resonó entre los pinos. El impacto hizo que la criatura girara ligeramente el torso, pero no se detuvo. Sus dedos enormes pasaron a centímetros de mi pecho antes de que pudiera retroceder otro paso. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que sentía cada latido en las sienes. El patrón volvió a repetirse incluso en medio de la pelea. Silencio corto, silbido profundo, movimiento pesado alrededor. Era como si el monte entero estuviera respirando al ritmo de esa criatura. Volví a mirar al hombre de negro por un instante. Seguía observando la escena con esa calma inquietante, sin intervenir, como si estuviera esperando ver cuánto tiempo podía resistir. Comprendí entonces algo que me hizo tensar todo el cuerpo. Aquella pelea no era para matarme rápido. Era una prueba. Y la criatura volvió a lanzarse hacia mí con un movimiento más rápido que los anteriores. El machete estaba levantado otra vez cuando entendí que el siguiente golpe decidiría si lograba abrir un camino o si el cerro terminaría quedándose conmigo. La criatura se lanzó hacia mí con una velocidad que no coincidía con su tamaño. Un segundo antes estaba a 2 pasos de distancia, y al siguiente sus brazos enormes ya estaban extendiéndose hacia mi pecho. Sentí el aire desplazarse frente a mí, y levanté el machete casi por instinto, girando el cuerpo hacia un lado para evitar el golpe directo. El metal chocó otra vez contra esa superficie dura cuando lancé el corte hacia su brazo, y el impacto vibró por todo mi brazo hasta el hombro. El sonido seco del machete resonó entre los pinos y el eco regresó desde distintos puntos del cerro, como si el monte entero estuviera presenciando la pelea.
Retrocedí un paso intentando mantener distancia, pero la criatura no se detuvo. Sus movimientos eran torpes y rápidos al mismo tiempo, como si su cuerpo enorme no estuviera acostumbrado a moverse entre los árboles, pero aún así tuviera una fuerza descomunal. Sus dedos largos se cerraron en el aire a pocos centímetros de mi camisa y sentí el roce de sus uñas contra la tela. El corazón me golpeaba tan fuerte en el pecho que por un instante pensé que perdería el equilibrio. El patrón volvió a repetirse incluso en medio del movimiento. Silencio breve. Luego el silbido profundo que salía de su boca. Y después el sonido pesado de sus pies golpeando la tierra húmeda. Ese silbido era peor de cerca. Tenía una vibración grave que parecía meterse dentro de la cabeza, como si el sonido mismo buscara confundir mis pensamientos. Lancé otro golpe con el machete, esta vez apuntando al cuello cuando la criatura inclinó la cabeza hacia mí. El metal volvió a chocar con esa dureza imposible y las chispas pequeñas que saltaron del filo me hicieron entender que aquello no era carne normal. La criatura retrocedió medio paso, soltando un sonido más fuerte, una mezcla de gruñido y silbido que hizo temblar las ramas cercanas. Aproveché ese segundo para moverme hacia el lado izquierdo del sendero, donde los pinos se abrían un poco más. Sentía los ojos del hombre de negro observando cada movimiento desde unos metros más adelante. No había intervenido en ningún momento. Permanecía inmóvil, con los brazos relajados a los costados, como si estuviera contemplando una pelea que ya conocía de antemano. Esa calma me provocó un enojo extraño que me dio más fuerza para seguir moviéndome. La criatura volvió a avanzar. Esta vez levantó uno de sus brazos enormes y lo lanzó hacia mí con un movimiento lateral que rompió varias ramas en el camino. Me agaché por instinto, y el brazo pasó sobre mi cabeza produciendo un sonido de aire cortado. El golpe contra un tronco cercano hizo que la corteza se desprendiera en pedazos. Comprendí en ese instante que si aquel brazo me alcanzaba de lleno, la pelea terminaría de inmediato. El miedo volvió a subir por la columna, pero junto con él apareció una claridad repentina. En el campo, uno aprende que las criaturas grandes tienen un punto débil: su equilibrio. Aproveché el momento en que su brazo estaba todavía extendido contra el tronco y di un paso rápido hacia adelante lanzando un corte bajo con el machete hacia la parte posterior de su pierna. El metal volvió a chocar contra esa superficie dura, pero el golpe fue suficiente para desestabilizarla. La criatura soltó otro sonido grave y su cuerpo enorme se inclinó hacia un lado. No cayó por completo, pero el movimiento fue suficiente para abrir un espacio entre nosotros. Aproveché ese instante para retroceder varios pasos hacia la pendiente del sendero. El patrón volvió a repetirse una vez más. Silencio, silbido, respiración pesada. Pero esta vez noté algo distinto. El silbido era menos seguro, como si la criatura estuviera intentando recuperar el control de su propio movimiento. Miré rápidamente al hombre de negro. Por primera vez desde que empezó todo, su expresión había cambiado ligeramente. La sonrisa no había desaparecido del todo, pero sus ojos parecían más atentos, más concentrados en lo que estaba ocurriendo. Interesante, dijo en voz baja. Sus palabras flotaron en el aire frío mientras la criatura volvía a enderezarse lentamente. El suelo estaba marcado por las huellas profundas de sus pasos y el olor a azufre seguía flotando alrededor de nosotros. Levanté el machete otra vez, respirando con dificultad. Sabía que no podía quedarme allí mucho más tiempo. El cerro empezaba a oscurecer y la neblina se volvía más espesa entre los árboles. Si no encontraba una forma de bajar pronto, aquella pelea terminaría en su terreno. La criatura volvió a avanzar, pero ahora lo hacía con más cautela. Sus movimientos eran más lentos, como si analizara cada paso antes de darlo. El patrón regresó otra vez. Silencio breve, silbido grave, pasos pesados. Entonces vi algo que me dio una idea. A unos metros a mi izquierda, la pendiente del cerro descendía con fuerza entre las rocas cubiertas de musgo. No era un camino fácil, pero era una bajada que llevaba hacia una zona donde el bosque se abría más cerca del pueblo. Retrocedí lentamente hacia ese lado sin apartar la mirada de la criatura. El machete seguía levantado frente a mí. Cada paso que daba hacia atrás lo hacía con cuidado de no tropezar con las raíces ocultas bajo las hojas. La criatura avanzó otro paso, y luego otro,
pero al hacerlo tuvo que inclinar el cuerpo hacia adelante para mantener el equilibrio en la pendiente. Ese movimiento fue suficiente para que entendiera que aquel terreno no era tan favorable para su tamaño como el sendero plano donde habíamos empezado la pelea. El hombre de negro me observaba con una atención distinta ahora. Sus ojos seguían oscuros, pero su postura parecía más tensa que antes. «El cerro siempre cobra», dijo finalmente. No respondí. En ese momento ya no estaba interesado en discutir con él. Mi única intención era abrir suficiente espacio para poder descender entre las rocas. La criatura dio otro paso hacia mí y levantó de nuevo uno de sus brazos enormes. Pero esta vez yo ya estaba preparado. Lancé un último golpe con el machete hacia su mano cuando intentó alcanzarme. El metal chocó con fuerza y la criatura soltó otro gruñido profundo mientras yo me movía rápidamente hacia la pendiente. Las rocas estaban húmedas y resbalosas, pero la gravedad jugaba a mi favor. Bajé varios metros en pocos segundos, sujetándome de las raíces de los pinos para no caer. Detrás de mí escuché el silbido de la criatura resonar con fuerza, seguido por el sonido de piedras rodando cuando intentó seguirme. No miré atrás de inmediato. Seguí descendiendo entre la neblina hasta que el terreno se volvió un poco más estable. Solo entonces me atreví a girar la cabeza. Arriba, entre los árboles, vi la silueta enorme de la criatura detenida en la pendiente. Y un poco más atrás, inmóvil como al principio, estaba el hombre vestido de negro observándome desde el sendero. Durante unos segundos ninguno se movió. El silencio volvió a cubrir el cerro como si nada hubiera ocurrido. Luego la neblina comenzó a cerrarse lentamente entre nosotros hasta que ambas figuras desaparecieron por completo. Bajé del cerro esa noche con las piernas temblando y el machete todavía apretado en la mano. Cuando llegué al pueblo, varias personas notaron el estado en que venía. Don Ernesto, que ha vivido toda su vida en Perote, me escuchó en silencio mientras contaba lo ocurrido. Cuando terminé, solo dijo algo que me dejó pensando durante días. No eres el primero que baja del cerro diciendo que vio algo así, pero casi nadie logra pelear y volver a contarlo. Desde esa noche no he vuelto a subir solo a esos cerros. Pero a veces, cuando el viento baja desde el cofre de Perote en las noches silenciosas, todavía creo escuchar a lo lejos ese mismo silbido largo que se repite entre los pinos. Y cada vez que lo escucho, recuerdo la mirada tranquila de aquel hombre de negro y la sensación de que aquella pelea no fue el final de nada. Si llegaste hasta el final de esta historia, quiero hacerte una pregunta muy seria. ¿Alguna vez has escuchado algo extraño en el monte, en un cerro o en un camino solitario? Hay muchas personas que aseguran haber visto cosas que no pueden explicar. Si te pasó algo parecido, cuéntalo aquí en los comentarios. Leo muchas de estas historias y algunas incluso pueden aparecer en próximos relatos del canal. Y si te gustan este tipo de historias reales de terror, suscríbete al canal y activa la campana, porque todavía hay muchos relatos oscuros de México que casi nadie se atreve a contar.